Me da gozo saludar a aquellos que no había saludado mientras tuve los ojos cerrados todo este tiempo. Y a los que ya están aquí con nosotros, ¿verdad? Es un gozo poder continuar con esta serie que ya llevamos avanzada en Mateo capítulo 7, y es el Sermón del Monte, una de las predicaciones más famosas que encontramos y conocidas de la Biblia, pero quizá la predicación más importante de toda la Biblia. Está ahí, Mateo capítulo 7, y vamos a estar en los versículos del 7 al 12 en esta mañana. Mateo capítulo 7, los versículos del 7 al 12. ¿Están ahí? Perfecto. Vamos a orar y pedimos la dirección del Señor y luego leemos el texto y comenzamos a explicar el texto. Bienvenido. Adelante. Señor, queremos venir delante de ti una vez más porque vamos a leer tu palabra. Y queremos pedirte que con solo leerla, Señor, ya tú traigas edificación a nuestras vidas. Sabemos, Señor, que tus palabras son tan claras que no hace falta hacer una predicación de la predicación. Pero aquí nos tienes, Señor, predicando lo que tú ya predicaste. No podemos ser más claros de lo que tú ya fuiste en este sermón, pero queremos pedirte para que tu Espíritu Santo nos ayude a que esa claridad ilumine nuestra mente, nuestro entendimiento y nos mueva en nuestra voluntad. Ayúdanos a entender lo que cada uno de nosotros debe entender, pero especialmente ayúdanos a entender lo que tú quisiste decir, Señor, y todo lo que tienes para nosotros en este pasaje. Bendice nuestras vidas, edifica nuestras almas, anima nuestros corazones, te lo pedimos, en el nombre de Cristo Jesús nuestro Señor. Amén. Mateo capítulo 7, y esto es la palabra de Dios, versículo 7. Pidan y se les dará, busquen y hallarán, llamen y se les abrirá, porque todo el que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama se le abrirá. ¿O qué hombre hay entre ustedes que si su hijo le pide pan le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado le dará una serpiente? Pues si ustedes siendo malos saben dar buenas dádivas a sus hijos, cuánto más su Padre que está en los cielos dará cosas buenas a los que le piden. Por eso, todo cuanto quieran que los hombres les hagan, así también hagan ustedes con ellos, porque esta es la ley y los profetas. Esto es la palabra del Señor. Como hemos anunciado a lo largo de estas semanas y como hemos estado viendo a lo largo de estos meses, el Sermón del Monte es un sermón con una particularidad, con unas características muy especiales. Es un sermón primero que fue predicado por el Maestro de Maestros, por nuestro Señor Jesucristo, pero una de las cosas que no podemos perder de vista acerca de este pasaje y de el Sermón del Monte en general es que es una predicación, y por ser una predicación tiene una estructura muy marcada. Un error que cometemos muy a menudo es tomar textos o porciones del Sermón del Monte y sacarlas de ahí para luego darle un significado fuera del propósito original con el que ese mensaje se entregó. Y eso es un error fatal porque nos hace perder de vista cuál era el corazón detrás de cada instrucción y qué era lo que el Señor pretendía que sus oyentes recibieran. Tampoco podemos perder de vista que fue un sermón predicado a una audiencia específica. El Señor está hablando a personas que estaban apenas escuchando por primera vez acerca de un nuevo Mesías o de un nuevo rey o de un nuevo profeta. Varias ideas habían acerca de Jesús. Y Él les está hablando especialmente acerca de una nueva ley. Y de hecho está haciendo continuamente un contraste entre aquella ley de Moisés y esta nueva ley. No era una nueva en el sentido de que Él estuviera abrogando la anterior, sino una nueva en el sentido de que estaba perfeccionando lo que había. Él estaba dando las instrucciones para aquellos que habían de vivir en el reino. De hecho, es la figura que hemos usado para ilustrar qué es lo que está pasando con el Sermón del Monte. Es el rey dando instrucciones a los miembros de su reino acerca de cuáles son las formas y las maneras en las que ellos han de vivir en ese reino. Es decir, es como ese rey que se para enfrente de todos sus súbditos y abre el pergamino y empieza a leer cada una de sus demandas. También hablábamos de que de hecho es un equivalente a aquello que sucedió en el monte Sinaí cuando Moisés dio la ley, que era la forma en la que el pueblo de Israel debía vivir porque vivían como si no tuvieran ley. Acababan de salir de la esclavitud y ahora debían vivir de acuerdo a la ley de Dios. Bueno, el Sermón del Monte tiene un equivalente
en ese sentido. Es el Señor ahora va a libertarnos de una esclavitud no tanto económica o política o social, sino de la esclavitud de nuestras almas, y nos está dando de antemano la ley que necesitamos para vivir una vez seamos libres de esa esclavitud, para vivir en el nuevo reino, en esa nueva tierra, en ese nuevo lugar a donde Él nos va a introducir. Eso en cuanto a la audiencia, pero también eso le da sentido a todo lo que el Señor ha estado diciendo. En el capítulo 5, por ejemplo, al inicio, Él habla acerca de lo bienaventurado, es decir, de lo felices que viven aquellos que entran en su reino y que no tiene nada que ver ni con sus posesiones materiales, que no es un reino terrenal, que no es un reino como otros reinos. Luego les habla acerca de cuáles son los mandamientos o los mandatos expresos a partir del capítulo 5, versículo, para ir siguiendo la línea, desde el versículo 17. El Señor empieza a hablarles acerca de, oíste que os fue dicho no matarás, pero yo os digo. Entonces empieza a mostrarles a ellos en qué consiste la ley y esa nueva ley para ese reino. Luego en el capítulo 6 el Señor empieza a hablarles a ellos acerca de cuál debe ser su relación con las cosas materiales y les dice, ustedes no deben relacionarse con las cosas materiales en el reino como si fueran todo lo que deben perseguir en esta vida, sino como algo que es efímero, y preocuparse más bien por lo que Dios provee a cada día, porque cada día trae su propio afán. Luego en ese mismo capítulo 6 adelante el Señor les dice cómo es la espiritualidad en el reino. Y les dice que los espirituales en el reino hacen misericordia, ayudando a los necesitados, que la espiritualidad en el reino consiste en orar y presentar nuestras peticiones a Dios, en ayunar o en presentar nuestros cuerpos como una necesidad permanente ante el Señor. Y todo eso hace precisamente parte de lo que es ser espiritual en el reino. Entonces noten, esta es la bienaventuranza, esta es la ley del reino, así deben relacionarse con las cosas materiales, así deben relacionarse con la espiritualidad. Y a partir del capítulo 7, el Señor empieza a hablar acerca de cómo deben relacionarse los unos y los otros. Y lo primero que Él dice es que no deben relacionarse en una relación, en una forma de que estén juzgándose de manera hipócrita, como algunos creyéndose superiores a otros, que fue lo que ustedes estuvieron viendo la semana pasada. Y hoy entramos a un pasaje que pudiera representarnos una dificultad si no tuviéramos esa estructura. Porque es un pasaje que parece que está hablando de la oración, pero luego habla acerca de hacerle el bien a otros, tal como nosotros esperaríamos que ellos lo hicieran con nosotros. Y lo que yo quiero mostrarles es que el Señor no está rompiendo para nada el orden que Él lleva, porque además el Sermón del Monte es un sermón muy ordenado, muy estructurado. Y quiero proponerles que en ese versículo 7 al 12 el Señor sigue hablando todavía acerca de las relaciones entre nosotros. Y básicamente lo que el Señor quiere decir es que las relaciones que deben haber entre los miembros del reino es siempre haciendo a los otros lo que nosotros queremos que los demás hagan por nosotros. Y para ello el Señor pone como ejemplo a Dios y cómo Él actúa bondadosamente con nosotros. Y ese es el argumento que quiero proponerles, que es lo que parece que es la idea central del pasaje que contemplaremos. Dios es un Dios bueno que cuida de los suyos. Y Él al mismo tiempo con su bondad nos está modelando una forma de relacionarnos con los otros. ¿Cómo? Con bondad. Dios hace el bien de manera natural a aquellos que Él ama, y nosotros deberíamos actuar de la misma manera en nuestras relaciones los unos con los otros. De nuevo, por eso les digo que es importante tener en mente esta estructura, porque de no ser así, uno diría como que ¿por qué el Señor vuelve a hablar otra vez acerca de la oración aquí? Y lo que vamos a ver es que el Señor está poniendo la oración como un ejemplo de cómo Dios la contesta de acuerdo con su bondad, para mostrar que Dios es bueno como nadie es bueno, para luego decirnos, ahora ustedes vayan y sean buenos los unos con los otros. En otras palabras, hagan el bien los unos a los otros, así como Dios es generoso en bondad. Entonces lo que vamos a hacer es tratar de ver el pasaje, ¿verdad? Ver este tema de pedir y se os dará, cómo se relaciona con esa idea. Luego también cómo Dios en su bondad nos da incluso más de lo que nosotros necesitamos. Él es bueno, nos da lo que necesitamos. Y luego al final veremos cómo debemos ir y vivir esa bondad con otros. Esos son los 3 puntos que vamos a desarrollar. El primero es pidan porque Dios es bueno y responde. El segundo, pidan porque Dios es bueno y da justo lo que necesitamos. Y el tercer punto es ahora vayan y ustedes hagan el bien los unos con los otros, así como Dios lo ha hecho con ustedes. Esa es más o menos como la estructura lógica del pasaje.
Vamos a ver en primer lugar entonces este primer apartado, este primer encabezado. Pidan porque Dios es bueno y responde a las oraciones. Miren el versículo 7. Pidan y se les dará, busquen y hallarán, llamen y se les abrirá, porque todo el que pide recibe, el que busca halla y el que llama se le abrirá. Es claro que el Señor aquí se está refiriendo a pedir en el sentido de pedir a Dios en oración. Y de hecho, la palabra no es tanto pidan, sino continúen pidiendo. Es más o menos la idea, es como una acción que tiene que permanecer presente todo el tiempo para los creyentes. Es algo como continúen pidiendo y siempre se les dará, continúen buscando y siempre hallarán, continúen llamando y siempre se les abrirá. Y este entendimiento del pasaje en ese sentido nos ayuda a ver que no es tanto pedir en una ocasión, que es una forma en la que nosotros vivimos relacionándonos con el rey. No sé si ustedes alguna vez jugaron cuando eran niños este juego del rey manda, ¿se acuerdan? El rey pide que me traigas, el primo mayor le decía a los primos más chiquitos, el rey pide que me traigan un zapato marrón y que luego que me traigan el otro, y el primo mayor terminaba vistiéndose de gratis, porque los primos menores les traían todas las cosas. Esa idea del el rey pide es un jueguito que de hecho viene de Roma, muy viejo, y era parte como de una costumbre, ¿no? De entender que el rey todo el tiempo estaba demandando de sus súbditos. El rey siempre pedía. Pero en este reino lo que está diciendo el Señor es que este rey es completamente diferente. Este rey dice, pidan. Normalmente los súbditos no estaban en condiciones de pedirle a un rey. El rey estaba en condiciones siempre de exigir y demandar de sus súbditos. Jesús enseñó eso en Mateo en el capítulo 10 y también en Marcos en el capítulo 8, 10:45 y en Marcos capítulo 8, cuando el Señor dijo, los reyes de este mundo se enseñorean de los demás, pero entre nosotros no será así, ¿se acuerdan? Porque la idea de un rey, como el rey que nosotros estamos conociendo en este sermón, es uno que es generoso, ampliamente generoso. Y él lo que está diciendo es, este rey es un rey abierto, es un rey bueno, es un rey con abundancia de cosas para dar. Por lo tanto, no sean temerosos de entrar en una relación con él, no sean temerosos de venir a él y tocar. No hay un protocolo especial, no es como que cualquier persona no puede hacerlo, sino solamente los de su séquito. De hecho, es la idea que nosotros vemos en el versículo 8, porque todo el que pide, no necesariamente unas cuantas personas, todo el que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama se le abrirá. Es decir, todo el que llegue a la puerta del rey recibirá una atención. Ahora bien, de nuevo, la idea del Señor aquí es probar o mostrarle a su audiencia que este nuevo reino consiste en un rey que es amplio, generoso y bondadoso, que no deja a nadie sin una respuesta. Y por favor, no perdamos eso de vista, porque recuerden que lo que el Señor está enfatizando aquí es la bondad del rey. Este rey es bueno, generoso y bondadoso. Otra vez, si nosotros sacamos este pasaje de su contexto, pareciera que estuviéramos diciéndole a las personas, mira, tú tienes un cheque en blanco para que tú vayas delante del Señor y le pidas cualquier cosa y Él te la va a dar. Y muchos realmente actuando de esa manera, ¿verdad?, han ido al Señor y dicen, Señor, aquí estoy yo, quiero un jet privado para mis viajes a Sincelejo, de Santa Marta a Sincelejo. O quiero que me des, qué sé yo, que me des riqueza, que me des dinero, que me des... Y en realidad esto no es un mandato, digamos, para que las personas tengan un cheque en blanco al portador en el que pueden escribir la cantidad que quieran y el Señor va a estar obligado a conceder. Tampoco es un cuchillo que nosotros estamos sacando para decirle al Señor, mira, tú dijiste que todo lo que yo pidiera, yo lo iba a recibir. Y en realidad eso es hasta una mala lectura del texto, porque el texto lo que dice es, pidan y se les dará, y dice, porque todo el que pide recibe, pero no necesariamente está diciendo que todo el que pide recibe exactamente lo que está pidiendo. Y aquí viene el segundo elemento interesante, que ese Dios al que nosotros le pedimos, que es amplio y generoso, no solo es bueno por eso, sino que además sabe qué es lo que realmente necesitamos. Y de hecho, lo sabe tanto que actúa conforme a esa bondad. Y es lo que nos muestra el texto a partir del versículo 9. Y ese sería nuestro segundo encabezado. Pidan y se les dará,
porque Dios sabe lo que nosotros necesitamos. Dios es bueno porque es accesible, porque podemos ir a Él, porque Él es un rey generoso. No es alguien que está demandando más de lo que ofrece, sino al contrario, es alguien que está ofreciendo mucho más de lo que demanda. Y en eso consiste esencialmente la bondad del rey. Pero además es un rey que, a diferencia de cualquier otro rey, da lo que cada uno necesita. Porque miren lo que dice el versículo 9. ¿O qué hombre hay entre ustedes que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? Noten la idea que hay detrás de este uso tan frecuente que hacía el Señor Jesucristo de las figuras y de las analogías y de las metáforas. Jesús era un maestro de las parábolas, de las metáforas, de las analogías, porque eso se queda en la mente de la gente. O sea, es una imagen que uno no puede apartar de ahí. ¿Qué padre que si su hijo le pide pan, le dará una serpiente? No se imagina, no, jamás un padre haría eso, por muy malo que sea. Era justamente eso lo que quería el Señor, que la gente pueda recordar. Es imposible que alguien pueda llegar a actuar de esa manera. Pero fíjense también lo que hay detrás. Es la idea de que ese padre sabe en realidad qué es lo que mejor, o lo que mejor responde a la necesidad del hijo, en primer lugar. Y en segundo lugar, él tiene lo bueno para ese hijo. Curiosamente, a veces nosotros pedimos al Señor, pareciera que pidiéramos al Señor serpientes y escorpiones y no necesariamente panes. Por eso dice Romanos capítulo 8 que nosotros no sabemos cómo pedir. Y Santiago dice en el capítulo 5, piden y no reciben porque piden mal, porque piden para sus propios deseos y sus propios deleites. A veces nosotros vamos al Señor y le pedimos un escorpión, el Señor en su bondad nos da un pan y decimos, ¡un pan! Porque no somos capaces de ver su bondad y que Él está dándonos justo lo que necesitamos. Y esto es importantísimo, hermanos, porque miren, lo que está diciendo este pasaje es que Dios en su bondad nunca deja de responder una oración. Y eso no significa que siempre nos va a dar lo que pedimos. De hecho, a veces lo que el Señor puede darnos es simplemente un silencio. Porque entiende mejor que nadie que eso es lo que necesitamos en ese momento. Pedir y se os dará no es un reclamo inmediato de que mi oración tiene que tener una respuesta inmediata. Es, Señor, yo confío tanto en la bondad del Rey, en la generosidad del Rey y en que Él conoce mi necesidad, que yo descanso en eso y sé que la respuesta que Él traiga para mí es mucho mejor que lo que yo espero. Y eso es una de las bendiciones que tiene orar con ese entendimiento, con ese conocimiento de quién es Dios. Dios no solo es soberano porque Él controla todas las cosas, sino que es bueno. Y ese entendimiento, otra vez, debe estar en nuestra mente cada vez que oramos. ¿Por qué? Porque si nosotros entendemos que Dios es soberano, nosotros sabremos que Él responderá cuando Él considere que es mejor en cuanto al tiempo. Pero cuando nosotros entendemos que Él es bueno, entenderemos que Él nos dará lo mejor en cuanto a la necesidad misma. Si no hay nada que nosotros no recibamos en nuestra vida que sea justo lo que Dios considera que es bueno para ese momento en nosotros, aún cuando sea una oración no respondida. Imagínate, estamos nosotros enfermos y oramos al Señor, Señor, tu palabra dice que tú eres bueno y que todo el que pide recibe y yo te pido que me sanes. Pero resulta que el Señor no nos sana. Cuando nosotros tenemos un entendimiento de la soberanía de Dios y de que Él es bondadoso ampliamente como ningún otro ser en el mundo, nosotros entendemos que si por alguna razón Él está permitiendo ese estado de calamidad en nuestra vida es porque Él lo considera bueno. Y alguien dirá, ¿pero cómo puede ser eso bueno para nosotros? Es que lo que nosotros consideramos bueno no es necesariamente lo que Dios ve bueno. Que una enfermedad no puede llegar a ser buena para un creyente, tú no te imaginas, tú no tienes ni idea de lo que Dios puede hacer en la vida de una persona llevándolo a extrema debilidad. Romanos 8 dice que Él usa todas las cosas para nuestro bien y también en 2 Corintios dice que Él, su poder, lo perfecciona en nuestra debilidad. Y en ocasiones Él lleva a permitir en nuestra vida aflicciones tan dolorosas y tan dolorosas y tan dolorosas que es lo más bueno y mejor que pudiera pasarnos en nuestra vida. He podido hablar con personas que me han dicho, en pandemia pasé la temporada más difícil de toda mi vida y la mejor de toda mi vida. No me preguntes cómo esas dos cosas pueden estar en la misma definición, pero lo están. Porque a pesar de que pasé por un momento de incertidumbre, de una situación
realmente dura, terrible, de la que nunca pensé que saldría. Conocí al Señor como nunca antes lo había conocido. De hecho, en la historia de Job mismo, nosotros podemos ver esa mezcla de soberanía y bondad en el rey cuando se le pide. Job era un hombre con unas capacidades excepcionales, con unas virtudes enormes, con unas cosas que pocos hombres podían ostentar en términos de espiritualidad para esa época. Pero hay una razón por la que Dios permite la calamidad en Job que nosotros no entendemos sino hasta el final del libro. De hecho, cuando uno empieza a leer el libro de Job, dice, pero Dios mío, yo creo que tú estás siendo demasiado duro con ese hombre. O sea, encima de que le quitas todo, su salud, su familia, le pones unos amigos que están ahí todo el tiempo, él está insistiendo en que él no hizo nada. ¿Te parece que es demasiado duro? Pero al final uno entiende, por las palabras de Job, qué era lo que Dios estaba haciendo cuando Job dice, conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se te escape. Y se hablaba necedad, lo que yo no entendía, cosas que no entendía, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. La clave en realidad de la respuesta de Dios a Job no estuvo en que Dios le restituyó todo, eso solo fue un anexo, una arandela. Por decir, mira, no te preocupes, tú estás sufriendo ahora, pero Dios va a restituirte. En realidad esa no es la verdadera cosa que nosotros esperamos. Porque si hablamos de eso, pues mucha gente murió en este mundo, como lo dice Hebreos capítulo 11, sin siquiera ver un ápice de lo que ellos esperaban prometido. La verdadera respuesta de Dios a Job no estuvo en la restitución, estuvo un pasito antes, cuando Job pudo conocerle en medio de esa calamidad en formas en las que nunca la había conocido. Y en eso consiste la bondad del Rey. Orar a Dios con ese entendimiento nos da la tranquilidad de que si las cosas no salen como nosotros lo esperamos, podemos estar seguros de que están saliendo tal como Dios quiere que salgan. Miren, permítanme que me quede aquí. Ahorita volvemos otra vez a conectar todas estas piezas y ver cómo encajan en la idea del Señor para nosotros en este pasaje. Pero algunas personas a veces viven esta relación de pedir a Dios y esperar que Él responda a las oraciones como si vivieran en mundos paralelos. No sé si ustedes ven cine o alguna vez vieron esta película de Avengers, donde hay uno de los héroes empieza a imaginarse, tiene la capacidad de viajar por varias mundos alternativos, y él se concentra así. En un momento dice, miren, acabo de visitar 14 millones de universos y en uno ganamos. Entonces vamos a tratar de encontrar ese universo y hacer las cosas tal como suceden en ese universo para ganar. A veces creemos que nosotros estamos viviendo como en realidades paralelas, como en el mundo de los Avengers, y entonces decimos cosas como estas. Es que si Dios a mí me hubiese dado esto, yo no estaría en la situación que estoy. Y la verdad es que nosotros vivimos, como diría alguien, en el mejor mundo posible de un Dios bueno para nosotros. No existe un mundo en el que tú no estás viviendo lo que estás viviendo ahora. No existe un mundo en el que tú tienes una esposa o un esposo diferente. No existe un mundo en el que tu situación económica es distinta. No, esto es el único mundo existente y, ojo, es el mejor posible porque es el mundo diseñado por un Dios ampliamente bueno que está viendo todo el panorama y que está continuamente actuando para el bien de sus hijos. Ese entendimiento, tú no sabes cuánto descarga el corazón, porque uno está todo el tiempo pensando en este espíritu de los Avengers. Es como que, caramba, ¿cuál sería mi realidad si esto fuera distinto? ¿Qué sería de mí si no estuviera viviendo? Y vivimos tan preocupados por ese qué sería que no encontramos el gozo por lo bueno que está haciendo Dios, incluso en la situación que sea que Él esté permitiendo en ese presente. Esta es nuestra realidad. Nosotros no vivimos en una línea temporal que se alteró en algún momento, entonces tenemos que estar buscando cuál es la línea en la que somos felices. No, esta es la línea en la que el Dios bueno ha querido que nosotros seamos plenos, completos y felices. No hay otra. Es en este mundo, en este presente. Ese entendimiento, y aquí cierro el paréntesis, de ese Dios bueno y generoso es lo que Jesucristo quiere dejar en la mente de sus oyentes. Este rey es distinto a todos los reyes porque este rey es bueno y este rey todo lo sabe y este rey le da a todos conforme a esa bondad y conforme a ese conocimiento
Este rey no es como cualquier otro rey, ni siquiera es un rey como nosotros. Porque incluso nosotros, aunque pudiéramos hacer cosas buenas haciendo el bien para nuestros hijos, Él lo es todavía en un grado mucho mayor. Es decir, si nosotros en nuestra maldad, es lo que dice el Señor, y esto es una cosa que el Señor deja claro ahí, si ustedes siendo malos, a veces no nos gusta que nos digan eso, ¿verdad? A nosotros decimos a la gente, mira, nosotros somos malos, pecadores, no, pecador serás tú, yo no. Pero entonces el Señor es mentiroso, porque el Señor dijo, si nosotros siendo malos, el Señor entiende que nosotros en nuestra humanidad, en nuestra caída naturaleza, somos malos. Y dice, si ustedes siendo malos hacen cosas buenas por sus hijos cuando le piden, ahora este rey que es absolutamente perfecto, que es la máxima expresión de la bondad, que es la máxima expresión del conocimiento, que es un rey en el que no puede haber ni siquiera un ápice de maldad. Dios es siempre bueno con nosotros, en maneras superlativas. Entonces, una vez el Señor fija esa imagen en la mente de ellos, Él ahora les dice, y aquí es donde está el propósito del texto, por eso, versículo 12, todo cuanto quieran que los hombres les hagan, así también hagan ustedes con ellos, porque esta es la ley y los profetas. Es decir, Jesús está usando el ejemplo de la oración solo como un vehículo para mostrar que Dios hace el bien a los suyos. Porque el propósito principal del texto es decirles a ellos, ustedes deben hacer el bien a los demás, tal como ustedes esperarían que ese bien les sea hecho a ustedes. Y noten, este pasaje ha sido leído de muchas malas maneras a lo largo de la historia. Por ejemplo, hay gente que cree que cita la Biblia cuando dice, no le hagas a otro lo que no quieras que te haga. Pero eso no es lo que el texto dice. Noten, eso ya, que yo le diga a alguien, la Biblia dice, no hagas a otro lo que no quieres que te hagan a ti. Parece la misma idea, pero no es la misma idea. Miren lo que dice el texto. Por esto todo cuanto quieran que los hombres les hagan, así también hagan ustedes con ellos. El mal uso, es decir, el primer ejemplo que puse, que a veces creemos que estamos citando la Biblia, lo que está diciendo es, no hagas a nadie nada que no quieras que te hagan a ti. Y eso es simplemente, no te involucres con nadie, no te metas con nadie. O sea, tú no le haces ni bien ni mal a nadie. Pero aquí lo que está diciendo el Señor es en el aspecto positivo, que nosotros debemos ser intencionales en hacer bien a otros, tal como nosotros esperaríamos que lo hicieran con nosotros. Y ojo, la otra forma en la que se malinterpreta este pasaje es que a veces se lee como que yo tengo que hacer el bien, es decir, yo tengo que ser bueno con otros para que los otros sean buenos conmigo. Y no es eso lo que el texto está diciendo. Lo que el texto está diciendo es, ¿qué quisiera yo que hicieran conmigo? Quisiera que fueran cálidos, amables, generosos, bondadosos, misericordiosos. Ok, eso es lo que yo quisiera para mí, eso es lo que voy a hacer para otros. Y debido a que nadie desea para sí mal, a menos que tenga un problema de balance químico en el cerebro, ¿verdad? Nadie desea que las otras personas vengan y le hagan mal. Todos nosotros deseamos que nos hagan bien. Entonces el Señor dice, usen eso como un impulso, como una medida mínima para ustedes actuar en favor de otros. Y háganles bien. Es posible que ese bien ni siquiera se nos devuelva, pero es exactamente lo que yo hubiese querido que hicieran conmigo. Lo que el Señor está promoviendo aquí a nivel de las relaciones en el reino es que nosotros debemos actuar siempre haciendo por el otro exactamente lo que el bien que nosotros esperaríamos. Y eso es bondad en lo absoluto. Dios es bueno, pero muy bueno, tan bueno que da generosa y abundantemente. Ustedes sean buenos, muy buenos con los otros. Y como no pueden serlo a la medida de Dios, porque nosotros no somos Dios, nosotros no podemos ser tan buenos como Dios, ni tan generosos como Dios, pero sí hay una medida mínima de bondad. Y esa medida mínima de bondad es el bien que tú esperarías. ¿Por qué? Bueno, nadie puede dar de lo que no tiene. Y nadie puede ser más bueno de lo que esperaría que fueran con él.
Entonces lo que el Señor está diciendo es, la medida mínima, básica de bondad, es todo aquello que tú esperas que hagan contigo. Ahora, imagínate un reino donde la gente, todos los miembros de ese reino viven así. O sea, imagínate un reino donde todos están buscando hacerle el bien al otro tal como él esperaría que se lo hiciera. Es una cosa como, si esto fuera un esposo y una esposa, en ese reino sería algo como esto. En una consejería, si es que hubiera consejerías en ese reino, porque imagínate, tanta gente haciéndose bondad, o sea, consejería, porque eso fue una consejería matrimonial. Una consejería sería algo como esto. Pastor, si es que hubiera necesidad de pastores. Pastor, estamos aquí porque tenemos un problema. Es que yo le quiero servir a mi esposa, pero ella me quiere servir a mí. De hecho, el problema que tenemos es que yo le quiero servir más a ella de lo que ella me quiere servir, pero ella no me deja. Ese es el sueño de un pastor, que un día a uno le caiga una consejería de eso. ¿Cierto? Tú estarías metido en gente que está todo el tiempo poniendo el interés de los demás por encima de su propio interés. Eso es básicamente lo que quiere decir ese texto. Es convierte lo que tú deseas para ti en una realidad de bondad para el otro. ¿Por qué? Porque Dios es bueno, te lo he probado. Él es absolutamente bueno. Y nosotros en el reino estamos imitando la bondad de ese Dios. Un Dios generoso, amplio, resuelto en todo. Sean buenos en ese sentido. Y sean buenos en esa manera de vivir. Mis amados, esa es la ley al final. Y es como el Señor lo resume. Porque esta es la ley y los profetas. Lo que el Señor está diciendo es, ¿saben qué? Todo se resume en eso. Toda la ley, todo lo que los profetas dijeron, no es un cúmulo de cosas que yo tengo que empezar a cumplir como una lista de cheques. No. Eso es amor al prójimo puro, al 100%. ¿Cuánto debo hacer bien a mi prójimo? ¿Cuál es el tope máximo? Lo que tú tienes como medida para ti mismo. Eso significa, por ejemplo, que yo no daría a otro lo que me sobraría, por ejemplo. Si voy a ser generoso. Eso significa que yo no hablaría de otro algo que yo no esperaría que dijeran de mí. Eso significa que yo no rehusaría digamos, el buen trato al otro, porque yo no esperaría que eso sucediera conmigo. Eso significa que yo no trataría a nadie por debajo de mí, porque yo no esperaría que alguien estuviera maliciosamente todo el tiempo teniéndome bajo su yugo. A mí me parece esto una lección increíblemente poderosa, incluso más allá de la sabiduría bíblica, como desde el punto de vista de la sabiduría universal. Esto es extremadamente poderoso. Porque imagínate un mundo viviendo así. El problema que nosotros tenemos hoy es que nuestro egoísmo, nuestra maldad, eso de centrarnos tanto en nosotros mismos, eso de ser tan diferentes al rey. El rey está tan preocupado por ser generoso y por dar, y nosotros tan preocupados porque nos den por nosotros mismos. Ese egocentrismo nos ha llevado tanto a buscar siempre solo lo que es conforme a nuestro bien. El pedazo de la torta más grande es para mí. Hablando literalmente de un cumpleaños, ¿no? O sea, me voy porque yo me llevo 2 pedazos de torta. No, pero hay gente que no ha comido. No me importa, pero yo me tengo que llevar 2 pedazos de torta. Es porque vine de una fiesta anoche de matrimonio, entonces tengo lo de la torta aquí en la cabeza. Pero la raíz de todos los males está ahí, en que todos estamos deseando para nosotros algo que no deseamos para nadie más. Y ese egoísmo nos lleva a crear parcelas, islas entre nosotros en las que queremos que todo el bien, que toda la bondad sea exactamente para nosotros. Y entonces allí se despiertan las envidias, porque yo no puedo estar bien con que él le esté yendo mejor que a mí. Es más, no puedo estar bien ni siquiera con que él le esté yendo como a mí. ¿Qué es la envidia sino eso? Y es una
Una cosa que está completamente en contra de lo que el Señor está diciendo. Pongamos eso como un deseo. Fulano tiene un trabajo, yo tengo uno, y yo gano, voy a poner un número, 10, y fulano gana 5. Según esta regla, yo diría, caramba, a mí me encantaría ganarme 20. Señor, que esta persona que se gane 5, se gane 20. Pero tú te vas a seguir ganando 10. Sí, pero ese es mi deseo para él. Ese es mi deseo. Y resulta que esa persona se empieza a ganar 20. ¿Qué sucede? Que yo me alegro porque digo, óyeme, yo de tanto que yo deseo que eso sea para mí, pero no sabes cuánto me alegra que tú lo tengas. Pero no es eso lo que pasa a menudo. Lo que pasa a menudo es, ¿y él por qué se está ganando 20? Y yo nada más me estoy ganando 10. Eso me parece injusto. Porque yo trabajo más. Yo soy un hijo tuyo. Si yo soy una... Pero eso es exactamente en contra de lo que... O sea, tú lo ves. O sea, solo por poner el ejemplo de la envidia, ¿no? Por poner el ejemplo de la envidia. Pero tú puedes trasladar esto casi a cualquier forma de relación o de acción de bien que nosotros podamos hacer por alguien. Entonces, esta regla aplicada a nivel de matrimonio universal, social, relaciones, trabajo, en todos los sentidos, es una maravilla. Además que es liberador, completamente liberador. Porque eso de estar viviendo siempre esperando lo bueno solo para nosotros, crea una expectativa tan grande y nos hace tan insaciables porque todo el tiempo estamos necesitando más y más y más. Pero cuando yo me convierto como en una pared que está rebotando, yo no vivo con altas expectativas acerca de lo que necesito. Puedo estar bien con el bien de otros. Puedo estar bien. Puedo estar bien buscando la bondad del otro. Y eso es la vida cristiana en general. De hecho, en eso consiste la vida cristiana. Así que en resumen, en lo que hemos visto, y parece que de nuevo es la idea del pasaje, este bloque del capítulo 7, de los versículos 1 al 12, se refiere específicamente a las relaciones en el reino. Las relaciones en el reino no deben ser unas relaciones de juzgarse los unos a los otros, versículos del 1 al 6. Las relaciones en el reino deben ser por el contrario, esas en las que se refleja la bondad del Padre, queriendo siempre el bien a otros tal como nosotros lo desearíamos para nosotros. No tienen por qué vivir señalándose y juzgándose unos a otros. Vivan deseando el bien y haciendo el bien al otro como ustedes lo esperarían para ustedes. Y ese bloque que el Señor introdujo ahí es muy importante porque al final el reino de los cielos no se trata solo de nuestra relación con Dios. No se trata solo de nuestros hábitos espirituales como dar limosna, orar o ofrendar, hacer misericordia, orar o ayunar. No se trata solo de cosas materiales, cómo nos relacionamos con los objetos y con las cosas. El reino de los cielos se trata de cómo yo me estoy relacionando también con mi prójimo. Y esas dos máximas deben estar claras. Por alguna razón el Señor no dio más, pero parece que eso resume muy bien lo que son las relaciones humanas en términos de lo que Dios espera. No vivas juzgando a los otros con justo juicio, hipócritamente, o sea, sin razón, como creyéndote tú superior a los otros. No vivas de esa manera. Por el contrario, vive en una actitud de bondad y de humildad, como la del Señor, deseando el bien para otros y haciéndolo tal como tú lo esperarías para ti. Esas dos máximas resumen las relaciones en el reino. Y yo creo que, si yo digo que el Señor se quedó corto, yo estoy pecando, porque eso fue lo que el Señor entendió que nosotros necesitábamos, y por eso este sermón, yo oraba en principio y decía, Señor, es muy difícil predicar de una predicación, y yo no puedo darle un sentido distinto a lo que ya el Señor interpretó, pero creo que nos ayuda mucho, especialmente porque nosotros sabemos que las relaciones humanas no son fáciles. Por ejemplo, desearle bien a un enemigo. ¿Cómo puedo yo desearle bien a un enemigo? Pero el Señor dice en Romanos capítulo 12, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Incluso si es tu enemigo, si tiene sed, dale de beber. Pues haciendo esto, aguas de fuego amontonas sobre su cabeza, lo ablandas.
Su endurecido corazón puede ser ablandado, haciéndole bien. ¿No es esto exactamente lo que hizo el Señor Jesucristo por nosotros? ¿No entregó Él su propia vida en la cruz del Calvario por alcanzar nuestra redención? El que quiera perder la vida, dijo el Señor, el ganar la vida por causa de mí la perderá. Y en parte la máxima expresión de desear el bien para otros por encima de su propio bien fue la cruz. Porque allí el Señor deseó tanto la vida eterna para nosotros que entregó su propia vida para que nosotros fuéramos redimidos. Y ese modelo del Evangelio es tan rico, tan poderoso, y a veces se ve como tan superficial, pero tiene que ver tanto con nosotros, con nuestras relaciones personales, nuestras relaciones matrimoniales, nuestras relaciones laborales, nuestras relaciones incluso con nuestros enemigos. Mis amados, que Dios nos ayude, porque de verdad que en nuestro propio corazón nosotros a veces parecemos lo que el Señor describió ahí, que seguimos siendo malos. Y en la maldad de nuestro corazón a veces es difícil que brote bondad. Pero el Señor nos ha regenerado y por su gracia nos ha dado una capacidad que antes no teníamos. La capacidad de hacer el bien. Sin Cristo nosotros no podemos hacer esto. Sin un entendimiento del reino nosotros no podemos hacer esto. De modo que si esto ha sido una asignatura pendiente en nuestra vida y si hemos dedicado toda nuestra vida cristiana a lo que se trata de mí y solo de mí, creo que hoy el Señor nos ha sacudido un poco y nos ha dicho, no se trata solo de ti, se trata también de otros y de cómo te relaciones activa e intencionalmente con esos otros, haciendo el reino. Que el Señor nos ayude. Oremos. Señor,